Estás a punto de entrar en el ambiente de la cultura emprendedora. Estamos ingresando a Onda Pyme, Producción desde el sur del conurbano bonaerense. Bienvenidas, bienvenidos a Onda Pyme. Es una producción de Ediciones ICOM, con la participación de Guadalupe Casamayor y Horacio Incaurgarat en las conversaciones y el respaldo periodístico de Revista de Parques. Onda Pyme, Comunicación productiva. Se inauguró el Polo Donorione de cooperativas. Vamos a estar hablando con una de las representantes de esta jornada, de quien está ahí a cargo de algunos de los patronatos deliberados. Vamos a hablar con la doctora Karina Cabrera, a quien le damos la bienvenida en esta tarde a Radio Sonido Sur. ¿Cómo estás, Karina? Guadalupe Casamayor, Horacio Incaurgarat, te saludamos. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todos. Buenas tardes y muchas gracias, Karina, primero por acceder a esta charla, y queríamos que nos contaras de qué se trató esta inauguración que se hizo en el día de ayer en Donorione. Bueno, ayer inauguramos un polo productivo del UTEP, que es la Central de Trabajadores, es el Sindicato de Trabajadores de la Economía Social, que le entregan trabajadores de diferentes cooperativas, algunos de ellos de forma liberados. Es un polo productivo que está enclavado en Donorione, localidad de Claypole, a donde se enclavan varios polos productivos, entre ellos las de FUNCAT, por ejemplo, que es la federación más grande que existe, pero de otros movimientos sociales. Y lo que se trata de dar ahí es una formalidad al trabajo de las cooperativas que se veían realizando de manera cotidiana, pero ya desde un lugar donde nosotros tenemos el acceso, la posibilidad de capacitación. En ese mismo acto se lanzó el programa de capacitación David Coronel, que es un referente del movimiento Evita, a donde vamos a brindar herramientas técnicas para diferentes profesiones y oficios, que hoy nuclean a casi 600 trabajadores de la economía, de lo mal llamado sector informal, ¿no? De la economía social. Uh-huh. Ahí está. Bueno, cuando contabas sobre este programa que se está lanzando de capacitación, ¿están vinculados con institutos de formación técnica, con la universidad? Contanos cómo es eso. Y mira, nosotros en principio cuando iniciamos, en realidad tiene que ver mucho con la decisión de el intendente Juan Fabiani y del candidato a intendente Mariano Casares, que es quien da el aval para que ese sector que no era productivo se enclave en ese lugar, y naturalmente se empieza a trabajar con diferentes espacios formativos de diferentes universidades. En mi caso yo pertenezco aparte al CEC, que es el Centro de Estudios Judiciales, con el cual nosotros coordinamos con la doctora Inés Silva asuntos penitenciarios y sostenemos varios talleres en varias unidades. Y esto se empezó a llevar para aquellos trabajadores que se empezaban a externalizar, y lo que sucede, que es muy difícil, ustedes saben que por 10 años no se puede generar trabajos desde la economía formal, para las personas que son liberadas y liberados, obtener un trabajo que le dé una calidad de vida digna. Entonces, desde el sector del cooperativismo, se empezaron a generar los lugares y los diferentes cupos en las cooperativas, mucho desde la política pública, porque muchas cooperativas tienen que ver, por ejemplo, programas de viviendas, el que hay en Malvinas Argentinas, red de cloacas, playones de la municipalidad, que antes lo llevaban adelante empresas privadas, y hoy lo lleva el sector cooperativo. Uh-huh. Venimos viendo que crece este movimiento, Karina. ¿Cómo se va articulando? Nombrabas la FUNCAP también como instancia superior de agrupamiento de las cooperativas. ¿Cómo se va articulando? ¿Cómo es el trabajo de vincular una cooperativa con otra? Porque entiendo que son perfiles distintos, sabemos que hay textiles, de obras públicas. ¿Cómo se da esa articulación? Es absolutamente natural y mucho, o sea, lo que nosotros tenemos, para mí es una novedad como para ustedes, pero con la diferencia que vengo caminando hace un poquitito más de tiempo. ¿Por qué? Porque la competencia, como nosotros lo entendemos, del sistema capitalista que nos atraviesa, no es real. Lo que hay es un sistema de colaboración y prestaciones mutuas. Con lo cual, los compañeros que tienen, por ejemplo, la trituradora para hacer todo lo que es la parte de reciclaje, ajá, colaboran y traen el polipropileno para después generar aquella, por ejemplo, tachos de basura, bolsas de residuos que tiene otra cooperativa.
Entonces, esto por eso nace casi naturalmente el mutualismo, que después se termina generando en confederaciones de cooperativas, en un gran movimiento que hoy en América Latina es el primer empleo para casi el 70% de los jóvenes. Estamos hablando de un gran movimiento de la economía distinto como nosotros lo sabemos. Claro. De hecho, nosotros participamos de un sector en el que había empresarios en el polo, en el Parque Industrial de Brown, sectores del Parque Industrial, y se da naturalmente, con mucha ayuda de política pública, esta construcción. Karina, ¿cuántas cooperativas hoy conforman el Polo Don Orione? Mira, si te digo, te miento. Te puedo decir, nosotros en nuestro polo tenemos trabajando 5 cooperativas. Creo que la federación de la FUNCAP lleva más de 10 cooperativas nucleadas en una federación, que ahora se nuclea ya en una confederación que tiene cabezales en otras provincias. Además, al lado tenemos el MT, que tiene 2 cooperativas más. Se tendría que hacer un recorrido, no, es impresionante, y estamos hablando nada más que Don Orione, ¿eh? Claro. Lo que sí podemos decir que en el caso del municipio de Almirante Brown, el compromiso desde la obra pública del municipio ha hecho que esto sea hoy un polo real de crecimiento, tanto con Mariano Cascallares como con Juan Fabiani, y en constante expansión. ¿Y ese polo se va a configurar como parque industrial? ¿Va a buscar acceder a los beneficios de otros parques? No sé, están inscriptos en el REMPI. ¿Va a ir por ese lado este desarrollo? Todas nuestras expectativas están puestas en que esto suceda. Ajá. O sea, nuestra mirada, de hecho nosotros tenemos cooperativas que están exportando a Paraguay. Tuvimos una reunión de cooperativas donde vino el sistema de cooperativismo de Brasil a comentarnos cómo ellos están trabajando los procesos de exportación. Sí. Así que nosotros vamos en camino a esto. Es muy incipiente la organización. Claro. Porque ustedes saben que el sistema de la economía social nace con las crisis, ¿no? Sí. Se terminó el empleo formal, nos vinieron los 90, después vino el 2001, y bueno, este sector se empezó, los trabajadores que eran despedidos, en principio por el retiro voluntario, después por el cierre y el quiebre de la industria nacional, se estableció en sistemas que se empezaron a dar una lógica. Y hoy estamos hablando ya de cooperativas que tienen grados de industrialización. Así que vamos camino a la generación de un parque industrial. Hablabas de la relación con el mercado, entre comillas, de las cooperativas y la posibilidad de incidir en la economía como proveedores o prestadores. Imagino yo que se deben dar algunos debates en el contexto de las cooperativas y las mesas más políticas, respecto de la necesidad de políticas públicas o de iniciativas legislativas. Lo hablábamos con la gente de Cotramel, por ejemplo, que nos decía que les hacía falta una ley de expropiación. O sea, imagino que surgen demandas de esta organización. ¿Tenés registro? ¿Podés contarnos algo de eso? Mira, las primeras, claro, nosotros lo que tenemos es un gran problema porque, en principio, por la compra de la materia prima, ¿no? La compra, si nosotros queremos pasar un segundo grado nosotros tenemos determinada, por ejemplo, Loma Negra, y ¿quién accede a comprar? Un cooperativista, una cooperativa, un sistema, y se nos generan muchas trabas en esos términos. Y con respecto no solamente a la expropiación, porque a veces pasa que nos dan estos polos, sino que nos abran las posibilidades de mercados. Claro. Nosotros siempre decimos, nuestro lema como organización es atados al último de la fila. Sabemos que nuestros compañeros quizás lo que les falta es la capacitación o tener esta subjetivación de lo que es la internalización de cómo funciona la fábrica. Estamos trabajando con máquinas a veces que no paran. Claro. ¿No? Entonces, dependemos que el compañero que tiene que tomar el puesto venga media hora, y a veces ese mismo compañero estuvo 20 años en contexto de encierro. Claro. No solamente de leyes y de legislación, que era un soporte legal a que se facilite un mercado nuevo, que es un mercado de la economía social, que debería ser, porque tiene raigambre absolutamente nacionales, una semilla con las raíces bien argentinas y bien a la tierra, sino aparte con una apoyatura social, como para poder restablecer estos lazos que se requieren para generar una nueva clase de trabajadores, cuando en un momento el Estado se cerró y se excluyó. Claro. Son generaciones y generaciones,
llegamos a la cuarta generación y tomamos un trabajador porque por cuarta generación su familia no hay un empleo formal. De esto estamos hablando, no simplemente contexto de encierro, sino que por cuartas generaciones no hubo un empleo formal en ese trabajador que llega a la cooperativa para que nosotros lo incluyamos. Mucho para escribir, mucho para investigar y para documentar en ese plano, ¿no? En cómo se manifiesta esa rutina laboral. Muchísimo, yo creo que acá, de verdad, y con el corazón abierto, yo soy un producto universitario, primera generación universitaria en mi familia. Nací en esta casa de sociales acá de la ULS y después tuve recorridos en otras facultades. De hecho terminé mi carrera en esta casa mía, pero posgrados en varias universidades, y creo que hoy la función de la universidad, que hoy está tan denostada, que quieren que no sea pública y demás, tiene que estar anudada con el compromiso social de aquellos sectores vulnerables que quieren volver a tener derechos y la dignidad del trabajo. O sea, el rol de las universidades hoy es central, no solamente de la gestión municipal, porque esta economía es altamente descentralizada, porque la economía empieza con el herrero que le dan una máquina en un lugar como en Incuba, por ejemplo, y empieza a hacer realidad en su casa, y de repente toda su familia está involucrada haciendo, y necesita a alguien más y se empieza a asociar, y ese asociativismo empieza a generar un ida y vuelta que termina en una cooperativa. No solamente esas herramientas públicas, sino nosotros como comunidad universitaria, de generar los recursos humanos para acompañar estos procesos, que para la gente que viene con los derechos muy, muy vulnerados desde hace mucho tiempo, resultan altamente difíciles. Y aparte para pensar e investigar acerca de la materia y cuáles son los resortes institucionales para que esas políticas públicas realmente tengan el impacto debido. Por eso son pensadas, son políticas de escritorio, nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Tenemos estos beneficios y no llegan a cumplir, o nos dan este préstamo y no tiene tantos años la cooperativa como para poder recibirlo. Claro. Bueno, estas cuestiones que nosotros lo sabemos, de caminar el territorio, y que esta facultad específicamente, que es absolutamente conurbana, las tiene, pues somos todos productos del conurbano, es necesario que nos pongamos en acto para interpelar y ser formadores de políticas públicas que sean políticas de inclusión. Karina, nuestros destinatarios son empresas, instituciones, gobiernos referidas o vinculadas con el mundo productivo, y quisiera que puedas pensar a ellos qué se les puede decir, de qué manera se les puede formular una invitación para vincularse con el mundo cooperativo, con esta iniciativa de los trabajadores de la economía social. ¿Qué cosa o de qué manera se pueden vincular aquellos que se interesen en establecer en alguna cadena de su producción un vínculo con alguna cooperativa? En principio yo creo mucho en la solidaridad del empresariado argentino. De verdad, porque lo vivencio, cada vez que nosotros tenemos una necesidad, una respuesta. Que se acerquen y que conozcan. Necesitamos actores de las pymes que nos den una mano, porque a veces en vez de comprar a la gran empresa ese residuo, que se lo compren en un sistema de cooperativas, o que los integren, por ejemplo, en el mercado laboral. Nosotros ahora en este programa lo que vamos a generar es mantenimiento industrial y el primer curso de robótica, ¿no? Ajá. Robótica para personas que, uno dice robótica, yo pensaba que venían muñequitos, pues obviamente vengo de otro palo. Robótica que tiene que ver con el mantenimiento de estas maquinarias que son necesarias y que mejorarlas sale un montón, y comprarlas, y el mantenimiento, si no se mantiene, hay que ir al extranjero a comprar los insumos necesarios. Uno no lo hubiese pensado, ¿no? Que también existen las cooperativas que barren y que pintan los cordones y las plazas, y bienvenidas ellas sean, pero que hoy estamos incipientes en el mercado industrial y que nos tenemos que conectar. En principio, conocernos. La primera palabra es: busquemos generar estos enlaces necesarios, estas mesas de trabajo. A partir de ahí, el trabajo se organiza solo, conociendo al otro que es más próximo de lo que uno piensa. Claro. Muchas cooperativas nacieron de la misma manera que una pyme, con una idea familiar de buscar una solución, o de buscar generar un producto. O sea que el nacimiento es muy parecido, es muy similar. Pensar en generar mercados emergentes y competentes es el desafío, y para esto la única forma es vincularse, o al menos el primer paso. Claro. El primer paso es generar vínculos.
La historia de la provincia de Buenos Aires, de todo el interior argentino, está ligado con el desarrollo de las cooperativas, de esa necesidad de agruparse para ser parte igualitaria o al menos llevar el trabajo de manera mancomunada en una estructura cooperativa, así que sin duda es auspicioso este presente con otro perfil de estas cooperativas, como decía Karina, que vienen a rescatar aquellos ciudadanos que bueno son parte del segmento de la economía social, organizándolos hoy, dándoles una buena organización, una buena capacitación como nos está contando, pero que sin duda es, por lo menos se me ocurre a mí, que es auspicioso el futuro inmediato de este modelo. Karina, coincido plenamente. Sí, perdón. No, está bien, contanos. No, que coincido, realmente quiero hacer un pequeño aporte, ¿no? Una pequeña reflexión. Nosotros estamos así porque hubieron políticas públicas y las políticas públicas son decisiones de gobierno. Las decisiones de gobierno de incluir con diferentes programas y proyectos, a los que a veces llaman planeros mal, pero con un potencial para que ingresen hasta que esa cooperativa empiece a tener productividad. Porque empieza con un potencial que es 50.000 pesos. 50.000 pesos empiezan a tener un trabajo. Después, o sea, las cooperativas que nosotros tenemos están erogando un sueldo de 300.000 pesos por mes que se lleva esa familia a su casa. Claro. Y eso es una política pública de inclusión. O sea, que no es lo mismo cualquier cosa. Que el Estado no es que está invirtiendo, no es un gasto, que lo pensemos desde ese lugar. Y que cuando en el momento de nosotros buscar a quienes sean nuestros representantes, también pensemos que esto esté en la mesa, que esté la industria nacional y la economía social dentro de las plataformas de quienes nos van a representar, porque de esas políticas públicas dependen, si incluimos a una familia, tener una dignidad, tener un mejoramiento en su vida, o si la llevamos al abismo de estar hasta fuera del margen, desafiliados de todo. Claro. Bueno, Karina, lo que nos queda para preguntarte es, quienes quieran comunicarse, quienes quieran contactarse con ustedes para también formar parte o brindar apoyo, brindar apoyo desde las empresas, ¿cómo se contactan con ustedes? Bueno, nosotros estamos en el Parque Industrial, en el Polo Productivo, en la SARTE 2700 de la localidad de Don Orione. Ahí está nuestro polo. Yo les dejo mi teléfono, les agradezco, lo tienen. Sí. Así que somos caminantes. A donde nosotros nos llaman, vamos y generamos redes. No pudimos estar ayer, pero prometemos estar visitando en breve el polo productivo, así tomamos contacto también vívidamente con las personas que allí protagonizan esta experiencia, y como hacemos siempre, le dejamos al entrevistado la posibilidad de cerrar la nota con algo que haya quedado. Ayer, cuando teníamos el acto inaugural, había un hombre de 61 años que viste que nuestros compañeros de trabajo a veces la edad no tienen edad, porque la vida los ha marcado mucho, y capaz que es diferente a un académico que vivió dentro de todo con las necesidades básicas satisfechas. Y cuando le pedimos, porque pedíamos que ellos cuenten de qué hablaban, no podía hablar. Él estaba trabajando en la CISU, en un mejoramiento barrial y haciendo conexiones de electricidad y para un barrio muy, muy prioritario que es Campo Ramos. Lo que era el Camino a las Latas, sí. Para Canning. No podía hablar de la emoción, y lo único que dijo: mis vecinos van a tener luz. Y es lo único, buenas tardes. Y yo nunca pensé que eso iba a poder pasar en mi vida. Dice: yo tengo un baño y tengo dignidad, y se puso a llorar y no pudo hablar más. Tenemos una gran deuda, mucho más grande que la deuda externa, con aquellos sectores postergados que nunca tuvieron la dignidad de tener una casa, un barrio digno, una luminaria, y niños que no tuvieron infancia porque nacieron con derechos vulnerados y cubiertos de un montón de pobreza, que no solamente no tener el plato de comida. Esa deuda nosotros tenemos la responsabilidad y la posibilidad histórica de saldarlo. Este sector vino a checar esa brecha, así que todas las manos que podamos abrazarlo, bienvenidas sean.
Hermosas palabras, Karina, así nos emociona también de este lado escucharlo. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo esta nota. Vamos a estar visitando el polo también para visitar cada cooperativa, también ponernos ahí a tono de qué trabajo hacen, más adelante tal vez entrevistar a alguno de los representantes y bueno, seguramente volver a hablar con vos para ver cómo avanza esta iniciativa. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos, muchas gracias. Muchas gracias. Era la doctora Karina Cabrera hablando de este lanzamiento del Polo Cooperativo Don Orione, quien pasaba en esta tarde por aquí por Onda Pyme. Esto fue todo por el momento. Nos volvemos a encontrar en una nueva conversación para rescatar el espíritu emprendedor de nuestra gente. Mientras, nos podemos comunicar a través de nuestro sitio web www.ondapyme.com.ar. Hasta un nuevo encuentro.